Lucas capítulo 19, verso 28 hasta el 31. Vamos a leer. Dice así la bendita palabra del Señor. Ahí hay un título que se llama La entrada triunfal en Jerusalén. Verso 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió Dios dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de al frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablar sobre el tema: el Señor lo necesita. Dígale al que está a su lado: el Señor lo necesita. ¿Sobre qué quiere hablar el Señor? El Señor lo necesita. Cuando nosotros miramos aquí, vemos que el Señor va entrando a Jerusalén. Y esa entrada triunfal a Jerusalén es un momento muy especial. Es un momento donde de pronto, para el Señor Jesucristo como ser humano, había dolor en su corazón, porque Él sabía que su tiempo aquí en la tierra estaba cerca, que ya había llegado al fin. Entonces el Señor, antes de entrar a Jerusalén, se hace un alto, porque Él sabía que el tiempo de Él estaba cerca para ser crucificado. Ya Él hace un alto y llama a dos de sus discípulos y les encomienda algo. Y les dice: vayan a la aldea de al frente. Ojo con esto. Y allí hallarán a un asno o un pollino, o conocido actualmente como un burro. Dice: el cual nadie lo ha montado jamás. Imagínese ahí. Ese burro era inocente de todo. Nadie lo había montado. La pregunta es: ¿por qué un asno? ¿Por qué no un caballo? Si en esa época los reyes en la antigüedad entraban montados en un caballo, los reyes. Y ellos, cuando entraban montados los reyes en un caballo, significaba que tenían poder para la conquista. La pregunta es, y cuando tú lees la palabra, ¿por qué un asno? ¿Por qué un pollino? Hablemoslo así. ¿O por qué un burro? Y cuando nosotros miramos por qué un asno, escucha esto. En la cultura judía, los asnos tenían un símbolo de paz y de humildad. En la cultura judía sabían que un asno o un pollino tenía el símbolo de la paz y humildad. Y la elección de Jesús de tomar un asno tan joven, que nadie lo había montado, dice la palabra que era para enseñarnos algo, era para mostrarnos algo. Cuando tú ves, bueno, yo digo, pero ¿por qué un asno, no un caballo? ¿No había un caballo? El Señor podía crear un caballo en ese instante. ¿Cuántos lo creen? Él pudo haber dicho: necesito un caballo blanco, bermejo, un caballo blanco, grande, en el cual yo voy a entrar. Y él hubiera dicho: sea un caballo, y aparecía uno ahí.
porque Él es el Dios todopoderoso, el creador de todo. Y todo lo que hay, todo lo que hemos visto, lo que subsiste, por Él fue creado. Pero Él no dijo un caballo, porque el caballo representaba que entraba el poder, un rey de conquista. Y Él elige un asno. Cuando nosotros miramos, ¿por qué elige un asno? Filipenses capítulo 2, no pierdas Lucas, por favor. Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice ahí el Señor. 2 versos 6 y verso 7. Porque Él pide un asno, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Diga, se despojó, dejó todo, así como nosotros hemos dejado todo para seguirlo, ¿sí o no? Dice Él que se despojó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. Y estando en la condición de hombre, ojo con esto, esa palabra grábatela, la que sigue ahí. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ahora entiende usted por qué no tomó un caballo para entrar a Jerusalén. Ahora entiende usted por qué tomó un asno. Porque en la cultura judía el asno era un símbolo de paz y de humildad. ¿Y qué dice la palabra ahí? Que el Señor se hizo humilde. ¿Como forma de qué? De un siervo. Ahora aquí, primero que yo encuentro acá es la importancia de la humildad. Primer paso. ¿Qué quiere el Señor transmitirnos acá? Es la importancia de la humildad. Y cuando tú miras la importancia de la humildad, miras que dice que Él tomó un asno para entrar a Jerusalén. Tú te darás cuenta que esa profecía que está ahí en Lucas capítulo 19, esa profecía fue dada, escucha esto, 500 años antes de Cristo. Fue profetizado que el Señor entraría a Jerusalén en un asno, en un pollino que no ha sido montada. Y esa profecía vino el Espíritu Santo a través de la boca de Zacarías. Zacarías profetiza 500 años, escucha bien, 500 años antes de Cristo. Y ahí en esa profecía da 3 cualidades las que tiene el Señor. Y mira lo que dice Zacarías capítulo 9, dice así el Señor. Esta profecía fue profetizada 500 años antes de Cristo. Alégrate, muchacho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. ¿Cómo viene ese rey? ¿Cómo era? Justo, salvador y humilde. ¿Cómo era él? Justo, salvador y humilde, y cabalgando o montado sobre un asno. Mira ahí, sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. 500 años Zacarías profetizó la entrada a Jerusalén cuando el Señor se hace un alto y llama a los 2 discípulos y les dice: ve y tráeme un asno que jamás ha sido montado. La pregunta es, ¿el Señor tenía todo el poder o no lo tenía? Sí tenía todo el poder. ¿Para entrar cómo?
a conquistar a Jerusalén como lo hacían en la antigüedad, montado en un caballo. Pero él no lo hizo. Él tomó un asno. ¿Para qué? Para mostrar y enseñarnos a nosotros la humildad. Lo que a veces nos cuesta a nosotros es la humildad. A veces somos soberbios, altivos, iracundos. Y la Biblia dice que el Señor nos muestra la humildad. Y entró en un asno. Yo me imagino ahí. Me imagino que cuando él entra, los fariseos esperaban un rey. Cuando decían viene el rey, aquí Hosana, Hosana, bendito el que viene. Esperaban un rey armado. Yo me imagino allá hasta dónde, con caballo de guerra, con tanques de guerra, con misiles. Pero cuando él va entrando en ese pollino, en ese asno, yo creo que ellos quedaron desarmados. ¿A cuántos les ha pasado lo mismo? Lo que el Señor quiere enseñarnos es que nosotros seamos humildes en todas las áreas. Que seamos humildes, mansos, no mensos. Ay, yo soy manso pero no menso, dice, y saca la mano y tome. Esa no es la humildad que el Señor nos quiso mostrar. Ay, yo no me dejo de nadie. Yo sí le canto las tablas en la cara para que aprenda. Yo si eso no me lo como, no me lo mastico, porque yo soy de carácter. El Señor era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y fue humilde. Y nosotros tenemos que aprender en algún momento de nuestras vidas a callar, así tengamos la razón. La humildad a veces nos cuesta. El soberbio cree que las sabe todas. El soberbio, cuando ve que no está nada a grado de él, se enoja, se va, sale corriendo. Cuando papá o mamá le dice algo o alguien le llama la atención, no lo acepta, se va. Ya me voy, porque es un soberbio. Es como el caballo, como la mula, sin entendimiento. Y lo que el Señor quiere de nosotros y nos enseñó es la humildad que debe haber en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos ahí como el Señor? Manso, ¿sí o no? Es cuando a usted le dicen algo, usted grita o no grita. ¿Se pone como un pisco de rojo o no se pone? No, menos mal, mansos, humildes. Ese es un asno humilde. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. A veces nos ponemos rojos de la piedra que tenemos. Y yo si voy, si le digo, y aquí veremos quién sobra y quién queda, dicen. Qué humildad de cristiano. Y el domingo va a la iglesia y levanta las manos. Vas a la iglesia y si no te gusta la adoración, te enojas, te pones bravo, brava. Pero te tengo una noticia para el que es así o los que somos así. Mateo capítulo 11, por favor. Dice así el Señor. Mateo capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice. ¿Y qué más dice, iglesia? Vamos, iglesia. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde, dice, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. ¿Qué nos llama el Señor que aprendamos de Él? A ser mansos y humildes. Mansos y humildes. ¿Qué dice Santiago 4:6? Ve adelante, después de Hebreos.
Santiago capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice el Señor ahí? Pero Él da mayor gracia. El Señor da gracia. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Cuántos hay soberbios? ¿Usted ha habido una persona soberbia? ¿Usted lo conoce? Una persona soberbia es como cuando un caballo está desbocado, sopla, pasea de un lado para otro y se pone rojo y los ojos ya se le salen. Ese es un soberbio. Y Dios dice que lo resiste, pero da gracia al humilde. ¿Qué es el humilde? El humilde es aquel que se hace como un siervo, aquel que sabe que aunque tenga la razón, si ve la otra persona que está airada, el humilde calla. El Señor tenía el poder, o no tenía el poder para entrar a Jerusalén como un rey, pero Él lo hizo como un humilde. Entró como humilde. Y ya hay un texto en la Biblia, dice que la palabra suave calma la ira, y la palabra áspera, dice, enciende el furor. O sea, yo siempre he dicho, para pelear se necesitan dos. Por eso cuando usted esté viviendo ese tiempo de ira, salga, váyase de su apartamento, salga de su casa, dé una vuelta, chúpese un helado y tráigale un ramo de flores a su esposa y entre. Dígale: mi amor, te ves hermosa ahorita. Pero ya le pasó la ira, ya se volvió como un asno. Ahora no es que usted le vaya a ver allá brava o bravo y le parece un caballo, ya vea, ahí está el caballo de guerra. No, la humildad en nosotros, sobre todo en el trabajo, en tu casa, donde quiera que andes, en tu hogar, dentro de la iglesia. Hay hermanitos que se molestan por cualquier cosa. Si el hermano lo pisa, es que no cabe para una vaca. Entre su mente, dice allá. Si no lo saludaron o no la saludaron, también se siente mal y se enoja. Y lo que el Señor nos muestra es que seamos humildes en todo lugar. Si alguien te llama la atención y tú tienes la razón, baja la cabeza, respira 3 veces y después responde con humildad. Con humildad. Y créame que la persona que te llame la razón, así sea autoridad, sea papá, sea mamá, sea hermana, sea cónyuge, sea hijo, cuando tú callas, tú ya lo has desarmado. Porque la blanda respuesta acalma, aplaca la ira. Pero hermano, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 5. Capítulo 5. Ojo con esto. Igualmente, ¿lo tienen ahí? Pedro capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién?
a los humildes. Dios resiste. Si tú estás orando por algo, tú buscas algo que aún no te guste, pídele a Dios que te dé sabiduría y que te haga manso y humilde. La humildad debe estar en nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Cristo. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo le digo a los hogares: jamás en la vida se acuesten bravos, porque el que duerme en el medio es Satanás. Y empieza a darle una palmada al uno y el otro al otro. Y el otro dice: ay, corra para allá, ay, no me ponga sus pies. ¿Por qué? Porque dejaron que se pusiera el sol sobre vuestro enojo. Cuando usted se enoje con su pareja, porque somos humanos, ¿sí o no? Aquí hay parejas perfectas. Levante la mano a ver dónde están los perfectos, y voy y los adoramos. No hay, ¿cierto? Somos parejas, personas con errores, con debilidades. Pero cuando eso suceda en tu vida, póstrate 5 minutos, pide perdón, reconoce tu error, y así no lo tengas, reconoce. Y eso va a ser medicina para tus huesos, para tu corazón y para tu alma. Y ahí es donde dice el verso que entra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiado. Salmos 4:8. Hay algo que y hay momentos que tenemos que nosotros ceder. Y hay gente que usted se la encontrará por el camino, llevará años en el mundo o en la vida cristiana, y si no es humilde, en algún momento se va a irar y va a explotar. Y cuando explota, hace daño, lastima, hiere, ofende. ¿Por qué? Porque es un altivo. Nunca permita que la altivez lo domine. Usted domine al orgullo y a la altivez. La lección de Jesús de montar en un asno nunca antes montado fue un detalle tan importante que los fariseos esperaban un rey que viniera a Jerusalén a libertar. Pero la sorpresa fue cuando entró Jesús en un asno. Recuerde que el asno en la cultura judía simbolizaba paz y humildad. Y ese asno no había sido montado. Esto era que les estaba enseñando el Señor cuando entra a Jerusalén, mostrándoles que Él no venía a guerra, sino que Él venía en son de paz, en son de humildad. Él no venía por sus propias fuerzas. Ahí es donde se vuelve y se cumple lo que dice Zacarías: no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder ¿de qué? De su Santo Espíritu. Ahí es donde va entrando el Señor, y cuando lo ven los fariseos, empezaron a reírse, a criticar, a murmurar: ¿este es el rey? La diferencia de un asno y un caballo era que el asno es conocido por la humildad y por la paz, y la diferencia del caballo es conocido porque tenía poder el que lo mandaba para la guerra. El caballo sabía que era utilizado solo para la guerra. Cuando nosotros miramos eso, los caballos tenían el símbolo de la guerra. Cuando el Señor monta el asno, estaba rechazando a la imagen típica de un rey como conquistador, que los judíos
Los fariseos tenían toda la cultura, sabían era eso. El Señor estaba rechazando. El Señor en cambio se presentó en un humilde asno. Y hoy se ve eso. La soberbia del ser humano. Lo que el Señor nos muestra aquí es la verdadera grandeza de una persona. Está puesto es en la humildad de Él, no en lo que tú sepas, no en lo que tú posees, no en lo que tú tengas. La verdadera grandeza de una persona es la humildad de esa persona. ¿Ustedes no han tratado así con personas humildes? Cuando usted dice es que esa persona tiene algo. Cuando yo hablo, mi corazón me ministra su corazón. Cuando yo hablo con fulano de tal, me da paz al hablar con esa persona. ¿Por qué será? En cambio aquel hermanito dice, no, él se cree la Coca-Cola del desierto, que todo lo sabe. Y él nunca, el orgulloso, escucha esto, el altivo, el orgulloso nunca en su vida va a reconocer sus propios errores. Él siempre huella, siempre va a estar viendo los errores de los demás, pero nunca va a mirar sus propios defectos. Usted puede mirar lo que es una persona humilde y una persona arrogante. O sea, usted puede comparar un asno con un caballo. Ahorita no es que vaya a decirle, ay hermano, ¿usted qué es, asno o caballo? ¿Por qué? El Señor le dice en Lucas capítulo 19, volviendo ahí, no es lo que tú sepas, iglesia, no es tus estudios, no es tu preparación. Hay gente que tiene un título y santo Dios ya quiere que todos le tiendan la alfombra roja. Entre más Dios te use, entre más Dios te bendiga, entre más Dios te dé, más humilde debes ser, más sencillo. Pero hay personas que Dios los bendice con un carro y el familiar tiene un Renault 4. Ay, con ese Luis 15 le dicen. Ese es un Luis 15. Luis maneja y 15 empujan. Y él con una 4x4. Entre más Dios te dé, más humilde debes ser. Entre más preparación tengas, entre el mejor puesto, el cargo que tengas en tu empresa, debe ser igual que el que te abre la puerta, el guarda de seguridad. Pero hay cristianos, hermano, que da tristeza. Así como hay pastores, no todos. Hay pastores que ya con la ebrebola cae 2, 4 alas. Nadie los puede tocar. La humildad, mira a Jesús, el dueño de todo, entró en un asno, en un pollino. Imagínese en un pollino, en un asno. Nunca te creas por lo que tú sabes. Nunca seas mayor que el otro. Nunca critiques el trabajo de otro. No lo hagas. Nunca critiques el cargo del otro. Nunca menosprecia lo que el otro es. Por lo contrario, aprende de él y sé humilde, que con tu humildad tú le enseñarás mucho a esa persona. La humildad. Y a nosotros como seres humanos se nos olvida la humildad. Somos soberbios, gritamos por todo, nos enojamos por todo, reventamos por todo. Y te dice algo el jefe y llama a la compañera y si ve, no, fulanito de tal, no. Y la cristiana murmurando junto a la impía. ¿Eso se ve o no se ve?
Aún dentro de las iglesias se ve eso. Aún dentro de los hogares, no sé si se vaya y critiquen del pastor o del hermano, yo qué sé. Jamás puede haber eso en nuestro corazón. La entrada triunfal a Jerusalén, cuando lo hizo el Señor, fue una enseñanza, y de ahí salen tres cosas. Lo primero fue la humildad. El segundo paso que yo encontré ahí en el Señor Jesucristo fue el don de ciencia que había en Él. ¿Usted se imagina eso? El don de ciencia. ¿Por qué? Mira aquí, verso 30, le dice, el verso 29 dice: y aconteció que llegando cerca, al monte que se llamaba Los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciéndoles: mira el don de ciencia. El Señor sabía, ¿alguien le había dicho que ahí hay un pollino? No, pero mira el don de ciencia tan tremendo en el Señor. Les dice: vayan, id a la aldea de al frente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Pero mira lo que les dice el Señor. Si alguien, la pregunta es: ¿sabía el Señor eso? Ya lo sabía. Dice: si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Responderéis así: porque el Señor lo necesita. El don de ciencia en Él. Él ya sabía. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, y también sabe nuestro futuro. Él ya lo sabe. Él conoce lo que éramos antes, lo que somos ahora en Cristo y lo que seremos allá en el cielo. A Él no lo toma por sorpresa. Y por eso les dice: vayan, vengan. ¿Los discípulos sabían? No. Les dice: vayan, y en la aldea van a encontrar un pollino así y así. ¿Y cómo lo encontraron? Atado. Y cuando ellos van por el pollino, y dicen ellos, yo me imagino, dijeron: ese debe ser el pollino, no hay otro, por aquí no hay otro. No lo hay, ese es. Entonces cuando lo fueron a desatar, sale el dueño y les pregunta: ¿es qué? ¿Que lo van a robar o qué? ¿Qué pasó ahí con el pollino? Las mismas preguntas que el Señor les dijo a ellos, alguien les va a decir: ¿qué pasa? Y ustedes le responderán así: el Señor lo necesita. Él conoce nuestra vida. Él conoce nuestro entrar y nuestro salir. Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Nosotros sabemos el día que nacimos, pero nunca sabemos el día que vamos a morir. Pero Él ya tenía, antes de la fundación del mundo, antes de la creación, Él ya había predestinado a ese burro. Ya tenía un propósito con ese burro. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él sabía en qué momento nosotros, o sabe en qué momento nosotros nos vamos a debilitar. ¿En qué momento lo vamos a negar? ¿En qué momento de pronto vamos aún a blasfemar en contra de Él? Él ya lo sabe. Y un ejemplo de ellos es cuando Dios, lo que quiero enseñarte con esto, es que con esto el Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y está en Jeremías. Vea Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 1. Porque dice: antes que te formase, yo ya te conocía. Qué don de ciencia. Ya antes que naciese, le dice, yo ya te di por profeta a las naciones. Jeremías no había sido engendrado y ya Dios lo conocía.
No era profeta y ya estaba predicando desde el vientre de su madre. Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formases en el vientre te conocí, dice. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El don de ciencia hay en el Señor. Él. Ejemplo otro, Pedro. Pedro le dijo al Señor: aunque estos te negaren, yo nunca lo haré, le dijo. Aún, Señor, mi vida daría por ti, Señor. Y que lo voltea a mirar a Pedro y le dice: Pedro, ¿estás seguro? Sí, yo no te negaría, Señor. Yo lo dejaría todo por seguirte a ti, Señor. Y le dice el Señor: Pedro, recuerda esto. Recuerda esto, Pedro. Antes de que cante el gallo, tú ya me habías negado 3 veces, le dice. No, Señor. El Señor le dice a Pedro: yo ya vi lo que va a hacer en tu futuro. Yo ya vi lo que vas a hacer tú por mí, conmigo. Me vas a negar. ¿Y qué dice la Biblia? Usted conoce la historia. Cuando se llevaron al Señor, Pedro se fue atrás escondiéndose. Cuando alguien le dijo: usted se parece a ellos. No, yo no soy de ellos. ¿Usted conoce a él? No. Y cantó el gallo. Yo creo que la vida de Pedro, el gallo le estaba recordando. Cada que cantaba el gallo le decía el gallo: recuerda lo que te dijo el Señor. Recuerda las palabras que el Señor te dijo. En cada cantar del gallo, el gallo le estaba recordando lo que el Señor le había dicho a Pedro. La pregunta es: ¿usted cree que no conoce el futuro nuestro? ¿Usted no cree que no conoce el día en que de pronto lo negaremos? Y yo creo que ¿cuántos lo hemos negado acá? De una o de otra forma, con nuestros actos o con nuestras acciones. Lo hemos negado. Él ya sabía. Ese gallo para mí creo que era el dedo derecho en la llaga de Pedro. Y cada cosa cantaba el gallo. Le dice: recuerda, le dice. El gallo le decía a Pedro: recuerda lo que Jesús dijo, que tú lo negarías. Otra vez canta el gallo: recuerda, le dice. Y cada vez que lo negaba, el gallo cantaba. Yo creo que eso nos ha pasado a nosotros. Pero eso fue Pedro cuando se llamaba Simón. Todavía no era Pedro. Simón, ¿qué significaba? Que era una persona endeble, inconstante, temperamental. Simón significaba caña endeble. Un día estaba bien, otro día estaba mal. Un día sonreía, el otro día como los ascensores. ¿Usted no ha visto así, hermanos, dentro de las iglesias? Que un día suben y otro día están. Hay parte de su vida que son Simones y hay parte que son Pedros. Y eso a veces nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida cristiana, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos vivido eso? Yo he vivido eso. Que hay momentos en que como que uno baja y al sótano, no, yo me quedo en el primer piso porque de ahí puedo subir. Y hay gente que baja al sótano y de ahí no sale. Vemos que la palabra de Jesús saltó sobre Pedro. Se cumplió lo que el Señor conoce del futuro de cada uno de nosotros. Él lo conoce. La Biblia dice, escucha esto, que los 2 discípulos tan pronto entraron a la aldea, vieron el asno atado ahí. La pregunta es: ¿qué pasa ahí?
¿Sabes qué me impresiona a mí en los discípulos? La fe de ellos, la obediencia a la palabra de Dios. El Señor dio una palabra, soltó una palabra, dígalo. ¿Y ellos qué? Obedecieron. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una palabra que Él lo hará con nosotros? ¿Cuántas veces te ha dicho: no temas porque yo estoy contigo? No desmayes porque yo soy tu Dios. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y te dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es una palabra de fortaleza. Esa es una palabra de esperanza para mi vida. Creer que Él hace lo invisible visible, lo imposible posible. Lo que yo no puedo enderezar, Él lo puede hacer por mí. Él lo puede hacer. Si las puertas se cierran, no te preocupes. El Señor dice: cuando Él abre una puerta, no hay demonio que la cierre, ni ser humano que pueda cerrarla. Y cuando Él abre, la cierra, nadie la puede abrir. Si Él abrió una puerta a favor tuyo, nadie la cerrará. Porque Él ya dio ¿qué? Una palabra. El centurión dijo: Señor, di la palabra y bastará. Y a veces nosotros, ¿cuánto nos basta la palabra? A veces parecemos los fariseos. Los fariseos demandaban señal al Señor. No les bastó los milagros que vieron con sus propios ojos. No les bastó que resucitara a Lázaro. No les bastó la multiplicación de los panes. No les bastó aún que descendiera fuego. No, sino que le dijeron: eso no nos basta. Queremos ver una señal como la de Elías, dijeron. Y a veces Dios dice: yo estoy contigo, pero no veo. Señor, que caiga fuego. Estoy pasando mal económicamente, que caiga billetes de arriba. Entonces sí creen la gente que sí está Dios ahí. No, los discípulos dijeron: vamos. Si Él dio una palabra, así será. Si Él dijo que lo vamos a encontrar atado, así será. Y así lo encontraron al asno. Otro, Él conoce. ¿Usted recuerda cuando llegaron a cobrar los impuestos? La Biblia dice que Pedro le dijo: maestro, Señor, Señor Jesucristo. Le dijo: aún llegaron los cobradores de impuestos, ¿qué hacemos? Yo me imagino que Pedro dijo: estamos endeudados. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve al mar y el primer pescado que saques, ábrele la boca y encontrarás una moneda, un dracma. Dijo: paga tu impuesto y paga el mío y no debas. Él ya había dado una palabra. Él conocía allá que allá había un pescado. Yo me imagino el pescado allá esperando a Pedro allá. Allá estaba esperándolo. Cuando Pedro va allá, llegaron los pescados y el otro: yo soy el que tengo la moneda. Hey, Pedro, yo soy. Afánate, Pedro. El Señor dice: yo soy tu esperanza. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu ayuda. Yo soy tu socorro, tu pronto auxilio. Yo soy el que arreglo lo torcido. Yo soy el que doy vida donde no hay vida. Yo restauro lo que está derribado. Yo soy. Una palabra, porque Él conoce el futuro. Cuando Pedro lanza el anzuelo, yo me imagino ese pescado que ya estaba ya encomendado allá. Ese pescado llegó de una y ¡pum! Agarró ese anzuelo. Dijo: Pedro, vámonos de aquí, sácame, sácame.
Y cuando Pedro lo saca, ¿será que sí? Oiga, una moneda dentro de un pez, como a veces nos pasa a nosotros. ¿Será que el Señor lo puede hacer? ¿Será que sí? Él dijo que es mi proveedor. ¿Será que sí? Él dice que Él me bendecirá, me levantará. ¿Será que sí? Y Pedro vaya corriendo, ahí lo pone en la mesa al pescado y ¡pa! Lo abre. Y cuando lo abre estaba la moneda. Pedro va y paga lo suyo y lo del Señor. Hay un pez esperando por ti. Hay un pez que ya preparó el Señor de bendición para tu vida. Hay algo a favor tuyo. No te preocupes, solo créele a la palabra de Dios. Si Él dijo yo lo hago, cree que Él lo hará. Yo me imagino cuando el Señor entró a Jerusalén, lo trajeron al asno y le pusieron ahí, yo qué sé si le pusieron un albardo, un manto, un manto. Usted se imagina, ponga cuidado aquí esto. En el campo o en la vida actual, para montar un burro o un caballo, ¿qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer? Hay que domarlo, ¿sí o no? Amansarlo. Porque a veces el caballo viene con mañas, relinchón, alza las patas, no se sujeta, es iracundo. Y yo me imagino el burro ahí, el asno, cuando le ponen ahí ese manto y alzan al Señor Jesucristo. Ese burro era el más feliz de todos los burros. Y cuando entra el Señor y sueltan al burro, ¿usted sabe cuál fue la reacción del burro? Se fueron de los demás burros, contento. Yo me imagino allá el burro blanqueando, saltando, y le dice: ¿qué te pasó? Ustedes no saben lo que me pasó. Y pele las muelas allá el burro. Ay, le dice: qué privilegio. ¿Qué pasó? Cuéntanos. No saben quién fue el que cabalgó sobre mi vida. Ustedes no saben quién fue el que me montó. Ustedes no saben quién fue el que tomó la rienda sobre mi vida. Ustedes no lo saben. Ustedes no saben quién fue el que galopó sobre mí. ¿Quién fue? Y le dice el burro: ¿quién? Ay, dices que estoy tan contento, les decía el burro allá. Pues les voy a decir, sobre mi vida, dijo el burro, sobre mi vida, el que tomó control de mis riendas, el que tomó el control de lo que yo era áspero, el burro por naturaleza, dijo, se llama Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dijo, Él cabalgó sobre mi vida. La pregunta es: ¿quién cabalga en ti? ¿Quién tiene las riendas de tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién maneja tu entrar y tu salir? ¿Quién tiene las riendas de ti? ¿Quién es el que lleva el control de tu vida? El burro brincaba ya de contento diciéndoles: no saben quién galopó sobre mí, quién cabalgó. No saben, les decía, ustedes quién tomó mi pasado. No saben ustedes quién me domó. Les dice: ustedes fueron domados por una carga. Yo no, fui domado. Y en mi vida tiene el control el Rey de Reyes y Señor de Señores, le dijo. La pregunta es: ¿quién está en ti? ¿Quién tiene el control de la vida tuya? ¿Quién tiene el control de las riendas? ¿Quién es el que maneja tu vida? ¿Es el Rey de Reyes? ¿Quién lo hace? ¿Ah?
Por eso el Señor no entró en un caballo, entró en un asno, que significaba humildad. Pero lo más difícil, lo más tremendo cuando uno lee, como te decía hace rato, te decía, resulta que para montar un caballo o un asno hay que amansarlo. ¿Cuántos han visto un caballo cuando lo están amansando? Eso le ponen algo y ese caballo brinca, relincha, patalea. Pero cuando le pusieron el manto sobre ese burro que nadie lo había montado, nadie lo había amansado, estaba a 0 kilómetros. Al burro le ponen el manto y fue humilde. No brincó. Se parece a nosotros, ¿sí o no? Se parece mucho a la humildad que nosotros tenemos. Nos dicen algo y no me gusta, me voy. El papá le dice: no hagas eso, hijo. ¿A usted qué le importa? Es mi vida, tengo tantos años, soy mayor de edad. Y siempre como el caballo relinchando. ¿Qué decía la palabra? Dios da gracia ¿a quién? Al humilde, y resiste al altivo, al soberbio, al arrogante, al imponente. Y por eso hay gente tan arrogante aún afuera. Menos mal que aquí no hay. Aquí todos somos mansos y humildes. Y por eso es que hay muchos que afuera se caen del caballo por la arrogancia. Usted no necesita nada más. Usted lo único que necesitamos es la palabra de Dios para creer que Él lo hará. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Tercero, otro que encuentro acá en Lucas capítulo 19, donde estamos. Lo primero que era la humildad. Segundo es que el don de ciencia que Dios tenía. O sea, Él ya sabe quién eres tú y quién serás mañana. Él lo conoce ya. Y tercero, Él tiene un propósito para ti y para mí. El burro 500 años antes de Cristo, usted sabe que el burro ni había nacido todavía. Pero Dios ya tenía un propósito con el burro. ¿Y cuál era el propósito? Que el burro iba a ser montado por el Señor Jesucristo. Ese burro nació con un propósito. No era casualidad, era un propósito que Dios tenía con el burro ya. Si tú estás acá no es casualidad. Tú estás acá es porque Dios tiene ya un propósito contigo en tu vida. Antes de que nacieses, le dijo, yo te conocí y te di por profeta, le dijo a las naciones. Imagínese ese burro. Este pollino nació con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Yo me pongo a pensar esto, hermano. Si Dios hace eso con un burro, con un asno que ya tenía un propósito, ¿cuánto más contigo y conmigo? ¿Cuánto más que Él sabe hacer las cosas contigo y conmigo? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que toda la creación fue hermosa, pero al sexto día creó ¿a quién? Al hombre, que es a imagen y semejanza de Dios. El burro fue creado, pero tenía un propósito y no era imagen de Dios. Tú y yo somos a imagen y semejanza de Dios. Si el Señor tuvo un propósito con el asno, que fue creación,
¿Tú crees que no cumplirá su propósito en nuestras vidas, que somos a imagen y semejanza de Él? Sus manos nos hicieron, sus manos nos formaron. Él cumplirá el propósito en nuestras vidas, pase lo que pase. Él lo hará. Ya mirando esto acá, cada vez que Dios te pida algo es porque Él tiene un propósito. Cuando Dios pasó por donde Pedro dice la Biblia que acababa de salir de pescar. Pedro era un experto en la pesca porque esa era su labor, ese era su trabajo. Pedro conocía el mar al revés y al derecho. Pedro se sabía los tiempos de la pesca. Pedro sabía dónde había peces. Pero la Biblia dice que Pedro pescó, trabajó toda la noche y no pescó nada. Yo me imagino que pescó hasta un resfrío, ¿sí o no? Lo único que fue por pescado y pescó un resfrío. Pero ¿sabes qué me impacta? Cuando el Señor Jesucristo le dice: Pedro, préstame tu barca. Ojo con esto. El burro brincaba porque lo había montado el Señor, ¿sí o no? Era feliz porque nadie lo había domado sino el Señor. Era feliz el burro porque ahora el primero que cabalgó sobre él fue Jesús. El burro era feliz porque el Señor tomó las riendas de él. Y cuando el Señor le dice a Pedro: préstame la barca. ¿Y Pedro qué hizo? Se la prestó. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo se subió en la barca. ¿A qué? A dar el mensaje, a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar el evangelio. Cuando el Señor termina de predicar el evangelio, dice la palabra de Dios que se fue donde Pedro y le dijo: Pedro, ahí está tu barca, gracias. Hermano, cuando tú le prestas algo, Dios no te vuelve igual, te vuelve mejor. Cuando tú le permites que Él tome control de tu vida, lo que tú eras antes, serás mejor, no serás el mismo. Y dice la Biblia que Pedro le dice: Señor, el Señor le dice: Pedro, ahora sí ve, va, métete mar adentro. Yo me imagino a Pedro: ay, Señor, perdóneme, sí. Perdóneme, Señor, con todo respeto, maestro, que usted me merece. Usted de pronto tendrá conocimiento del evangelio, lo respeto, pero yo tengo conocimiento de la pesca, Señor. Y toda la noche se lo puedo prometer que estuve navegando, pescando y no cogí nada. El Señor le dice: está bien, no cogiste nada. Pero ¿sabes por qué no cogiste nada? Porque tú te fuiste solo. Ahora no vas a ir solo, yo voy a estar contigo, le dijo. Y dice la Biblia que Pedro bogó mar adentro, creyendo ¿a qué? A la palabra. Y la Biblia dice que Pedro boga mar adentro. Y cuando Pedro estaba ya mar adentro, dice que la barca se trató de hundir de lo llena de pescados que estaba. Pero escucha esto tremendo. Pedro empezó a pescar y la barca empezó a llenarse de pescados. Pero la Biblia dice que fue tanto que la barca trataba de hundirse, pero no se hundió. Cuando tú le prestas la vida al Señor, vendrán problemas, circunstancias. Por más que golpee el mundo a tu vida, las tormentas en tu vida, por más que el diablo quiera atormentarte, jamás te hundirás. Tratarás de hundirte, pero Dios no te dejará hundir, porque Él está en tu vida. Cuando tú le prestas tu vida, Él nunca te dejará hundir en el mar. Nunca te dejará solo en las tormentas. Nunca te dejará solo en el problema. Nunca te dejará solo en la dificultad. Nunca te dejará solo aún en la adversidad. Él está contigo porque tú le prestaste tu vida.
Él está ahí. Pero hay algo que me impacta. Dice que aún cuando Pedro boga mar, dice que la red trataba de ¿qué? De romperse. Esto me enseña a mí que por más que la red trataba de romperse, nunca se rompió. Por más de que el diablo quiera herirte, jamás él podrá hacerte daño y romperte. Porque Dios está en ti. Y si Él está en ti, vive Jehová en cuya presencia estoy. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá demonio que pueda apartarte del propósito y del destino que Dios tiene para tu vida. Él está contigo. La barca parecía que se hundía, pero no se hundió. De pronto tú estás en un momento difícil, pasando circunstancias. De pronto tú estás en un momento de adversidad. De pronto tú no quieres orar. Has perdido la pasión por el evangelio, por el Señor. Pero no te hundirás en el mundo, porque Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él está ahí. Y terminando acá, dice que empezaba a romperse. Y esto me enseña a mí que Dios no da las cosas a medias. Dios da las cosas con amor. Pedro cabalgó toda la noche y no pescó nada. No consiguió nada, porque Pedro se fue solo. Y le dice el Señor: ahora no vas a ir solo, vas conmigo. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes, mujer? No sé, alguien le dice: ¿por qué temes, mujer? Lo que estás viviendo. ¿Por qué temes lo que estás pasando? Le dice a una persona. ¿Por qué temes? No temas, dice, yo estoy contigo. No temas, tu barca no se hundirá. No temas, le dice a esa persona. ¿Por qué? Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, nosotros estamos seguros. Aunque vengan las tormentas y nos golpeen, aunque nuestra barca esté llena de agua, jamás se hundirá la barca, porque el Señor es nuestro capitán. Solamente recuerda esto, iglesia. 3 cosas que nos enseñó el Señor. La única forma de poder resistir todo es con la humildad. Sé humilde donde quiera que vayas. Sé humilde por encima de todos los títulos o posesión o trabajo o el mejor cargo que tengas. Yo me imagino los fariseos viendo al Señor Jesucristo como rey en un asno. ¿Cuántos les gustan los carros nuevos? Ay, ahorita va a decir, hermano, ay, es que alguien apenas, Señor, ¿hace cuánto vengo pidiéndote? A todos nos gusta, a mí me gusta también. ¿Y cuántos pastores hay que tienen carros nuevos y menosprecian? Ay, hermano, ¿usted cuándo va a salir de ese carro viejo? Usted con ese pichirilo, le dice. Dios tiene algo, un pez para ti y para mí. Ya lo tiene, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos dará las cosas en su tiempo. En el tiempo de Él, Él arreglará todo. Amén. Cierra tus ojos y dile: Señor. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu.
Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.